buenas noches. Un gusto participar de este curso y voy a intentar compartir la pantalla. Perfecto. Como les comentó Ismael, en esta primera charla vamos a hablar sobre los aspectos metodológicos de optimización, sobre todo en PET oncológico. La pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿sabemos qué queremos optimizar? En PET oncológico, principalmente nos vamos a enfocar en dos aspectos. Primero, la detección de lesiones de interés con suficiente sensibilidad y especificidad. Y por otro lado, una vez que podemos detectar esas lesiones, poder obtener métricas cuantitativas lo suficientemente reproducibles, por ejemplo, como el SV máximo, el SV pico, el TLG u otras métricas radiómicas. Pero antes de comenzar con esta charla, les recomendaría fuertemente, si bien no forma parte de este curso, introducirse o repasar los conceptos de armonización cuantitativa en PET, para lo cual les dejo primero el link de la Sociedad Europea, del proyecto de acreditación de EARL, donde van a encontrar publicaciones e instrucciones sobre cómo armonizar cuantitativamente los tomógrafos PET, y además, mismo material de ALASBIM, en el canal de YouTube de ALASBIM, van a encontrar una charla de armonización cuantitativa, que es una muy buena introducción al tema. Para esta charla vamos a dar por hecho de que la mayoría está familiarizada con estos conceptos, pero no es estrictamente necesario. Pero estoy escuchando algún micrófono abierto. De nuevo, en esta charla nos vamos a enfocar en dos aspectos principales de la optimización. Uno es la detectabilidad de lesiones calientes, y la otra es la reproducibilidad cuantitativa. El ruido que tenemos en las imágenes PET va a impactar fuertemente en la variabilidad cuantitativa y también en la detectabilidad de las lesiones. Y este ruido, este nivel de ruido en las imágenes, está determinado principalmente, pero no únicamente, por la estadística de conteo, o sea, la cantidad de coincidencias que detecte el PET para una determinada adquisición de imagen. Ya hablando un poco más de optimización en PET, si lo pensamos desde el punto de vista de qué variables podemos modificar, estas son las 5 principales que se me ocurrieron. Primero es el tiempo de adquisición por cada posición de camilla. Por ejemplo, 1 minuto, 2 minutos, lo que fuera, por cada posición de camilla. Luego tenemos la actividad que le administramos al paciente, que va a tener un impacto directo en la dosis absorbida que va a recibir ese paciente. También tenemos el tiempo de captación, que tendemos a estandarizarlo, con lo cual no es una variable que realmente se cambie demasiado. Tenemos el solapamiento entre distintas posiciones de camilla, por ejemplo 50%, 25%, y finalmente, muy importante, pero que no vamos a hablar hoy porque no da el tiempo, son los parámetros de reconstrucción y postprocesamiento de las imágenes PET. En definitiva, en esta charla nos vamos a enfocar en los dos primeros, que juntos constituyen lo que se conoce como el producto tiempo-actividad, que es el producto del tiempo de adquisición por posición de camilla por la actividad administrada al paciente. Por ejemplo, en megabecquerel segundo o megabecquerel minuto. Bien, empecemos a hablar entonces de detectabilidad. La detectabilidad es la capacidad de detectar un objeto en una imagen sin conocer su posición o existencia inclusive a priori. O sea, tenemos que detectar, por ejemplo, una lesión oncológica en un estudio en el cual no sabemos a priori si esa lesión está o no. Y para el propósito de esta charla nos vamos a enfocar en la detectabilidad por parte de observadores humanos. No vamos a hablar de algoritmos automáticos como, por ejemplo, inteligencia artificial o algún otro algoritmo similar. Y la detectabilidad de un objeto genérico, por ejemplo, en esta imagen tenemos un fantoma cilíndrico con insertos esféricos, va a depender de la relación señal-ruido. Una definición muy simple de la relación señal-ruido, por ejemplo, para un objeto simple como una esfera, lo tenemos en esta ecuación, en el cual lo definimos como la diferencia entre el valor medio de la señal, que sería, por ejemplo, el valor medio de una de las esferas que vemos allí, menos el valor medio del fondo, dividido el desvío estándar del fondo. Entonces, el numerador es la señal, el denominador es el ruido. El valor de la señal va a depender, obviamente, de distintos factores, por ejemplo, del contraste que tenga esa esfera o lesión respecto del fondo. Entonces, por ejemplo, si la esfera tiene un valor de 10, el fondo tiene un valor de 1,
en promedio, el numerador vale 9. Y si el desvío estándar es 1, por ejemplo, tenemos una relación señal-ruido de 9. El desvío estándar del fondo, o sea, el nivel de ruido en el fondo, va a ser una función de, primero, la concentración de actividad que esté presente en el fondo, cuántos becquerel por mililitro tengamos en ese fondo. Segundo, del tiempo de adquisición. Si aumentamos el tiempo de adquisición, el ruido en la imagen baja. Si disminuimos el tiempo de adquisición, el ruido aumenta. Por otro lado, también depende de la sensibilidad de detección del PET. Cuanto mayor sea la sensibilidad, o sea, la cantidad de cuentas por segundo por becquerel que genere el tomógrafo, más cuentas va a detectar y menor va a ser el nivel de ruido. Va a depender fuertemente del algoritmo de reconstrucción. Distintos parámetros de reconstrucción nos van a dar distintas relaciones en el ruido, pero no es objeto de esta charla hablar de eso. Y finalmente, pero no menos importante, de la atenuación del objeto. Si en vez de este cilindro de, por ejemplo, 20 centímetros de diámetro, tuviéramos uno de 40 centímetros de diámetro, tendríamos menos señal detectada debido a la atenuación de los fotones. En este trabajo muy interesante de Adler y colaboradores, lo que hicieron fue evaluar la capacidad de detección de lesiones representadas por esferas de distintos diámetros para distintos modelos de tomógrafos PET, para distintos contrastes entre las esferas y el fondo, y para distintos tiempos de adquisición. Un trabajo realmente muy completo, en el cual se confirma que a medida que el tiempo de adquisición disminuye o el contraste entre la esfera y el fondo disminuye, cada vez nos cuesta más detectar las lesiones o las esferas. En esta tabla lo que estamos viendo es el mínimo diámetro detectable, en milímetros, sería el diámetro de la esfera, para, por ejemplo, un tomógrafo General Electric Discovery 710, pero bueno, en el paper hay tomógrafos de todas las marcas y modelos, y lo que vemos, por ejemplo, que para un tiempo de adquisición típico de 2 minutos por camilla, y una relación entre la esfera y el fondo de casi 4:1, el mínimo diámetro detectable es de aproximadamente 1 centímetro. Y en esta superficie que está aquí a la derecha, lo que estamos viendo es que a medida que la relación esfera-fondo disminuye, o el tiempo de adquisición disminuye, cada vez nos va a costar más encontrar las esferas, y va a ser más grande el mínimo diámetro detectable. Por ejemplo, en un extremo, aquí tenemos que para una adquisición de 1 minuto y una relación entre las esferas y el fondo de 1.85:1, ninguna esfera pudo ser visible. Mientras que si aumentamos muchísimo el tiempo de adquisición, por ejemplo 16 minutos, y tenemos una relación entre la esfera y el fondo de 15:1, podemos llegar a ver esferas de hasta 4 milímetros de diámetro, mucho más pequeñas de lo que típicamente se considera como el límite de detección. Se puede resumir relativamente sencillo con lo que se conoce como el criterio de Rose, que simplemente indica que para que un objeto sea detectable, la relación señal-ruido tiene que ser mayor a 5. Esto también es una gráfica de este paper, en donde muestran las observaciones positivas respecto de las negativas, y se ve claramente que hay un corte bastante claro en una relación señal-ruido de 5. Y aquí un ejemplo visual. Acá tenemos las 6 esferas de un Fantoma NEMA, y está simulado una adquisición de 16 minutos por camilla, 4 minutos, 2 minutos y 1 minuto. Y lo que podemos ver es que las esferas más pequeñas, que con 16 minutos se ven claramente, en las adquisiciones más cortas se pierden bajo el ruido del fondo. Ese es básicamente el concepto de detectabilidad. Esto, aquí les arriba a la derecha, que hay algunas diapositivas que están indicadas como contenido avanzado para que no se asusten, por eso, los médicos que no están familiarizados con estas expresiones matemáticas, pero sí para que aquellos que les interesa profundizar más tengan algunas herramientas más avanzadas. Una definición un poco más adecuada de la relación señal-ruido tiene en cuenta, por un lado, la función de modulación de transferencia del sistema PET, que es básicamente la respuesta en frecuencia que tiene nuestro equipo PET, el espectro de potencia del ruido, que es básicamente la distribución frecuencial del ruido, que nos da la idea de la textura de ese ruido, en el fondo, y aquí tenemos el espectro de Fourier de básicamente la diferencia entre que haya la señal que queremos detectar y que no esté, por ejemplo, el espectro de Fourier de una esfera. Entonces, esto se puede interpretar como el espectro de Fourier del objeto que queremos detectar por una ventana que nos deja ver el equipo, que tiene en cuenta la resolución espacial del equipo y el espectro del ruido. A esta cantidad de la derecha se la conoce también como Noise Equivalent Quanta, que es justamente esta ventana frecuencial por la cual el equipo puede ver señal útil.
Ahora, ¿cómo determinamos el noise equivalent quanta o la función de modulación de transferencia y el espectro de potencia del ruido? En este trabajo que publicamos en el año 2018, hay un link a una herramienta de open source hecha en MATLAB que les permite, a partir de un fantoma cilíndrico, obtener la función de modulación de transferencia en 3D y también el espectro de potencia del ruido, con lo cual después es muy simple estimar, por ejemplo, la relación señal-ruido para objetos de formas y contrastes arbitrarios. ¿Sí? Puede ser para una lesión cerebral, puede ser para estudios cardíacos, puede ser para oncología, es indistinto, la matemática es exactamente la misma. Y también un concepto importante es el del área bajo la curva ROC. Estas son las curvas Receiver Operator Characteristic, que nos grafican en un plano de dos ejes la sensibilidad de detección versus 1 menos la especificidad. Una curva ROC perfecta sería básicamente un rectángulo que pasa aquí por el punto 1 y tiene un área bajo la curva exactamente igual a 1. Aquí tenemos ejemplos de una curva buena, que tendrá un área de aproximadamente 0,8, una curva regular, y una curva mala, que es básicamente una recta entre 0 y 1, un triángulo. Y conceptualmente, si el área bajo la curva, esta ROC que está aquí, es igual a 1, significa que tenemos una detección perfecta. Básicamente, no hay falsos negativos y no hay falsos positivos. O lo que es lo mismo, la sensibilidad es 1 y la especificidad es 1. O sea, es una detección perfecta de lo que estamos buscando. Eso en la práctica no ocurre prácticamente nunca. Un concepto interesante de este otro paper de Ramín y colaboradores es que podemos tener una idea de la sensibilidad y la especificidad de nuestra detección de, por ejemplo, lesiones oncológicas, si conocemos la relación señal-ruido y podemos estimar el área bajo la curva mediante esta función error, que es básicamente la integral de una función gaussiana, que satura aproximadamente cuando la relación señal-ruido es 5. Pero fíjense que para valores más bajos de relación señal-ruido no es que por encima de 5 vemos todo y por debajo de 5 no vemos nada, sino que nos va a dar una probabilidad de, por ejemplo, de detectar lesiones. O mejor dicho, en otros términos, nos va a dar un área bajo la curva distinta a 1. Hasta que, cuando lleguemos a una relación señal-ruido de 0, o sea que es todo ruido, básicamente no vamos a detectar nada. Nuestra capacidad de detectar esos objetos no va a ser mejor que el azar. O sea, vamos a estar adivinando. Ahora hablemos un poco sobre la reproducibilidad cuantitativa. Las medidas más clásicas de ruido en PET oncológico son, por un lado, estimar el coeficiente de variación de ruido en el hígado, que esto lo vamos a ver mucho más en detalle en las presentaciones que vamos a ver después, a cargo de Vinicius Meneses y Marcos Machado. Y por otro lado, un sustituto muy clásico para la variabilidad del ruido en vez de usar humanos es utilizar un fantoma de calidad de imagen NEMA, en el cual se estudia el coeficiente de variación en el fondo. Este fantoma NEMA simula aproximadamente a un paciente de unos 70 kilos de peso. Entonces se lo toma como referencia. 70 a 75, no recuerdo exactamente. Un punto importante es que no importa, ya sea que veamos la variabilidad en el hígado, el ruido en el hígado, el ruido en el fondo de un fantoma, NEMA, por ejemplo, podemos ver de que ese coeficiente de variación, ese ruido en el fondo, disminuye como 1 sobre la raíz cuadrada del producto tiempo-actividad. Aquí A es actividad y T es tiempo. Acá lo que estamos viendo es simplemente una gráfica para dos tomógrafos PET diferentes, un General Electric y un Siemens, de cómo el producto tiempo-actividad para un fantoma cilíndrico puede predecir justamente este ruido en el fondo del fantoma NEMA. Y sigue básicamente una función de 1 sobre la raíz del producto tiempo-actividad. ¿Qué quiere decir? Que para reducir el nivel de ruido del fondo a la mitad, tenemos que incrementar el producto tiempo-actividad 4 veces, o básicamente cuadruplicar el tiempo. Entonces es inversamente proporcional a la raíz cuadrada del producto tiempo-actividad. Una forma de estimar la reproducibilidad cuantitativa es a través del ya clásico fantoma de calidad de imagen NEMA, el cual tiene 6 esferas esféricas, 6 esferas calientes,
Y en este gráfico lo que les estoy mostrando es el resultado de realizar, por ejemplo, 11 repeticiones independientes de imágenes de 2 minutos por camilla, donde las esferas tienen una relación entre la esfera y el fondo de 10:1, y el fondo tiene, las esferas tienen una concentración de actividad de 20 MB por litro. Estas son las condiciones experimentales clásicas que se utilizan para la armonización cuantitativa de los equipos PET. Entonces, agarramos el fantoma, lo ponemos en el tomógrafo PET y realizamos 11 imágenes independientes, inclusive moviendo el fantoma un poco para que no quede exactamente en la misma posición. Y luego, para cada esfera, estimamos el de contraste máximo, que sería equivalente al SV máximo. Y aquí lo que podemos ver es cómo distintos algoritmos de reconstrucción, para las mismas adquisiciones, nos van a dar variabilidades cuantitativas bastante diferentes. Un algoritmo OSEM 3D clásico, sin nada más, que son los rombos. Tenemos el algoritmo OSEM 3D más el modelado de la respuesta puntual del equipo, la PSF, que ya les habló Margarita ayer en la charla. Tenemos OSEM 3D más tiempo de vuelo. Y finalmente tenemos OSEM 3D más el modelado de resolución espacial más tiempo de vuelo. Y podemos ver que este caso es el que menor variabilidad cuantitativa nos ofrece. ¿Qué quiere decir? De que activar las opciones avanzadas de reconstrucción, en general, tiende a mejorar la reproducibilidad cuantitativa. Pues en el otro extremo tenemos el OSEM 3D sin ninguna otra corrección avanzada. Y acá en el eje X lo que tenemos es básicamente el diámetro de la esfera. Es natural que a medida que el diámetro de la esfera disminuye, la variabilidad de esa cuantificación también lo haga. ¿Por qué? Porque estas imágenes típicamente están filtradas con un filtro gaussiano de 5, 6, 7 milímetros, con lo cual en las esferas más grandes, el valor máximo va a ser un promedio de un vecindario de píxeles mayor que en la esfera más pequeña. Con lo que nos lleva a justamente que la variabilidad de las esferas más pequeñas sea mayor. Un punto importante es que la variabilidad de las esferas es una función prácticamente lineal de la variabilidad del fondo. ¿Qué quiere decir? Que a medida que la variabilidad del fondo empeore, también va a empeorar la variabilidad cuantitativa de las esferas. ¿Por qué nos interesa la variabilidad cuantitativa de las esferas? Porque, por ejemplo, en el caso del seguimiento de un paciente oncológico, queremos determinar si respondió o no a un tratamiento, necesitamos conocer la variabilidad de test-retest. Y dentro de esa variabilidad, de realizar un estudio y luego otro, un par de días después, una componente importante es justamente la debida al ruido aleatorio o a la estadística de conteo de la imagen. Resumiendo esta diapositiva, la variabilidad del fondo es un indicador razonable de la variabilidad cuantitativa de las esferas para algoritmos clásicos como el OSEM. Esto ya deja de tener una relación tan lineal en el caso, por ejemplo, de algoritmos de reconstrucción que utilizan regularización, como es el caso de algunos algoritmos comerciales que ya están disponibles. Aquí podemos ver un poco más gráficamente, lo que está representado en estos gráficos es el coeficiente de recuperación de contraste máximo, que sería equivalente al SV máximo, para cada una de esas 11 repeticiones y para cada una de esas 6 esferas, por ejemplo, para una adquisición de 2 minutos por camilla, que sería, por ejemplo, un estándar clínico. En este caso, el coeficiente de variación del fondo del fantoma es de 8.2%, y podemos ver que tenemos una dispersión relativamente acotada de los valores de SV máximo cada vez que lo repetimos la imagen. Mientras que si bajamos el tiempo por camilla a 30 segundos, el ruido en el fondo sube a 16%, y podemos ya visualmente ver que tenemos mucha mayor dispersión en la cuantificación de las esferas. ¿Qué quiere decir? Que si esto fuera un paciente y le realizáramos un estudio en las mismas condiciones fisiológicas un día y después otro, podríamos tener valores bastante dispares. Aquí podemos ver que esto va entre 0,4 y 0,6. Ya tenemos básicamente un 50%, podríamos llegar a tener hasta un 50% de variabilidad en los valores de SV máximo que estamos obteniendo, con lo cual no sabemos si el paciente responde a la terapia, si es ruido o qué estamos viendo. Es por eso que es muy importante tener valores cuantitativos que sean reproducibles y cuya variabilidad esté acotada. Otra pregunta importante es, ya que vimos que la variabilidad del fondo impacta tanto en la detectabilidad de lesiones como en la cuantificación de las lesiones, la pregunta importante es si podemos predecir o controlar de alguna manera la variabilidad del fondo. Entonces,
vale la pena repasar un poco la física de la detección de los tomógrafos PET. Y la pregunta que nos interesa responder es, ¿cuántas coincidencias verdaderas van a ser detectadas para por ejemplo, una fuente que lo podemos considerar un voxel de un objeto, de un paciente, al cual lo llamamos I, que está ahí dibujado en el medio del paciente, que constituye un medio atenuante. O sea, ese medio del paciente, ese tejido del paciente, va a interferir con los fotones, ya sea por efecto Compton o efecto fotoeléctrico. Lo que queremos saber, en definitiva, es si tenemos X cantidad de desintegraciones provenientes de ese voxel I, ¿cuántas cuentas van a ser detectadas por el tomógrafo PET? Y la forma de plantear esto es la cantidad de cuentas en una línea de respuesta J. Una línea de respuesta es la línea que une dos cristales cualquiera del PET, va a ser igual a la matriz de sensibilidad o la matriz del sistema PET en ese punto del espacio I, multiplicada por la cantidad de fotones que fueron emitidos desde ese voxel I. La cantidad de fotones que van a ser emitidos es la actividad que haya en ese voxel multiplicada por el tiempo de observación que estemos teniendo en cuenta. Y si sumamos las cuentas en todas las líneas de respuesta posibles que tenga el PET, en un PET 3D este número es muy elevado, del orden de miles de líneas de respuesta, podemos obtener las cuentas totales detectadas por el PET que provienen de ese voxel I, de ese voxel o esa posición en el espacio. El problema aquí, claro está, es conocer cómo hacemos para conocer esta matriz de sensibilidad. Bueno, una componente importante de esa matriz de sensibilidad es justamente lo que se conoce como el perfil de sensibilidad axial del tomógrafo PET, que se determina típicamente con el fantomanema de sensibilidad, que es principalmente un tubo de un material plástico que se rellena con flúor 18, por ejemplo, al cual se le van agregando distintas varillas de aluminio para ir sumando espesor, y de esa manera poder extrapolar la sensibilidad en aire de ese tomógrafo PET. El resultado que obtenemos es, para cada plano del PET, la sensibilidad en aire, expresada en este caso en cuentas por segundo, que serían las cuentas que detecta el PET, por cada megabecquerel de actividad que tengamos en la fuente. Típicamente esto tiene un máximo en el centro del campo de visión, dado que allí el ángulo de aceptación, el ángulo sólido que ven las líneas de respuesta es el más grande. Y a medida que nos alejamos del centro del campo de visión axial y nos acercamos a los bordes del anillo, esa sensibilidad disminuye drásticamente. Con lo cual, en la práctica clínica lo que se hace es solapar o superponer distintas posiciones de camilla para que, en promedio, la sensibilidad resultante sea lo más uniforme posible. Entonces, esa sensibilidad promedio, si hacemos la integral de este perfil de sensibilidad, nos da la sensibilidad total del equipo PET, que típicamente se expresa también en cuentas por segundo por kilobecquerel. Valores típicos para un tomógrafo estándar de un campo de visión de 15 centímetros está alrededor de entre los 5 a 10 cuentas por segundo por kilobecquerel según la marca y el modelo. Aquí la posición Z sería el eje de la camilla o el eje del paciente. Entonces, para estimar el número total de coincidencias verdaderas detectadas desde una fuente, por ejemplo una lesión o un órgano, necesitamos la siguiente información. Necesitamos conocer los datos de la fuente. Por ejemplo, la concentración de actividad expresada en becquerel por mililitro y su volumen. Si multiplicamos la concentración de actividad por el volumen, tenemos justamente la actividad total de la fuente. Por otro lado, necesitamos conocer la sensibilidad de detección del PET en la posición en la cual está la fuente de interés. Esta sensibilidad, como vimos, varía en el espacio, no solo en el sentido axial, sino también en el sentido radial. Y además va a estar influenciada fuertemente por la atenuación propia del paciente. ¿Sí? La sensibilidad depende tanto del diseño del tomógrafo como de la atenuación propia del paciente. Y finalmente, necesitamos conocer también el tiempo de adquisición para saber cuántas cuentas vamos a poder detectar. Entonces, una fórmula muy simple para estimar la cantidad de cuentas detectadas es la concentración de actividad en becquerel por mililitro por el volumen de la fuente en mililitro por la sensibilidad de detección de la fuente en cuentas por segundo por becquerel por el tiempo de adquisición. Súper simple. Claro, el problema aquí es cómo conocemos la sensibilidad del tomógrafo o la generada por el paciente. Antes de ver ese detalle,
recordemos algunas cuestiones básicas respecto de las incertezas de medición, en donde las cuentas detectadas, tanto en PET como en cámara gamma, van a seguir aproximadamente una distribución de Poisson, en los sinogramas o en las proyecciones, y en este caso, para esta distribución estadística, la varianza, que es el desvío estándar al cuadrado, es igual a la media. La media es la cantidad o la expectativa de cuentas que tenemos en cada voxel. Con lo cual, el error relativo, o el coeficiente de variación, viene dado como 1 sobre la raíz cuadrada de n, donde n es la cantidad de cuentas que se detectaron. Entonces, por ejemplo, para tener un error relativo del 1%, necesitaríamos 10.000 cuentas detectadas, cosa que jamás sucede en estudios de medicina nuclear. A partir de esas proyecciones obtenemos una reconstrucción, y claramente la imagen reconstruida no va a tener una estadística de Poisson, una distribución de Poisson en los valores de voxel, pero sí la estadística de Poisson nos va a imponer un límite inferior, un peor caso, mejor dicho, un mejor caso, para las incertezas o ruido que tengamos en la imagen reconstruida. O sea, nuestra imagen reconstruida nunca va a poder ser mejor que los datos que midamos, en otras palabras. Vamos a ver un ejemplo para tener una idea de qué números de cuentas estamos manejando en un estudio PET típico. Aquí lo que vamos a ver es el SV promedio de una lesión. ¿Sí? ¿Qué cantidad de cuentas genera esto? Teniendo en cuenta un volumen mínimo típico para oncología de unos 4.2 mililitros, que equivale a 2 centímetros, que es el mínimo recomendable por la alianza Cuiva, vamos a tener entonces un SV con una relación de 2 a 1 respecto al hígado de más o menos 4 gramos por mililitro. Entonces, quedémonos con que tenemos una lesión en el hígado que tiene un SV de 4, donde el SV promedio del hígado es 2. O sea, tenemos una relación 2 a 1. Una concentración de actividad típica para el hígado, con valores tradicionales de FDG administrados, podría estar en el orden de los 6.000 becquerel por mililitro. Si lo multiplicamos por 2 para tener la concentración de actividad de la lesión, después lo multiplicamos por el volumen para tener justamente la actividad, lo multiplicamos por la sensibilidad del tomógrafo, que aquí está expresada en cuentas por segundo por becquerel. 0,1 es el factor de transmisión promedio para un objeto de este diámetro, o sea, solo un 10% de los fotones van a ser transmitidos a través del objeto. Y finalmente, para un tiempo típico de adquisición de 2 minutos por camilla, esto nos da, si resolvemos la cuenta, 180 cuentas para toda la esfera, para toda la lesión. Y eso implica un coeficiente de variación de 1 sobre raíz de 180, 7,4%, que no está nada mal. Pero recordemos que esto es para el promedio, o sea, para todas las cuentas de toda la esfera. En la clínica, típicamente se reporta el valor de SV máximo de la lesión, no tanto el promedio. Entonces, repitamos la cuenta para un único voxel como fuente de la misma lesión. Un volumen de voxel relativamente estándar en la clínica puede tener aproximadamente 0,04 mililitros, y de nuevo tenemos un SV de 4 gramos por mililitro. Si repetimos la cuenta para este nuevo volumen, nos da que en este caso, para ese voxel máximo de esa lesión, solo vamos a adquirir 2 cuentas en total, en todo el anillo PET. Con lo cual esto equivale a un coeficiente de variación de 1 sobre raíz de 2, 71%. Entonces la variabilidad cuantitativa para este único voxel es enorme. ¿Qué sucede? En la práctica no tenemos, si nosotros repetimos las mediciones realmente y evaluamos la variabilidad del valor máximo, no vamos a tener una variabilidad tan grande. ¿Por qué? Primero porque el algoritmo de reconstrucción no es ideal, no tiene una estadística de Poisson. Y por otro lado porque las imágenes se filtran, con lo cual los valores de voxel son un promedio de los valores de los voxel vecinos, con lo cual esta variabilidad se diluye en función del filtro gaussiano que le pongamos a la imagen. Con lo cual el valor final es mucho, pero este sería el valor real si quisiéramos cuantificar perfectamente un único voxel. O mejor dicho, si tuviéramos un algoritmo de reconstrucción perfecto, cosa que en la práctica no sucede. Bien, ahora yendo un poco más a la práctica clínica, bajamos un poco más a tierra, vamos a hablar un poco más de los esquemas de tiempo-actividad recomendados por la Sociedad Europea de Medicina Nuclear, que hasta donde yo conozco ha sido la pionera en estandarizar justamente los parámetros de adquisición o de actividad a administrar para pacientes con FDG y también para algunos otros radiofármacos. En este trabajo muy interesante del 2016, parten de la armonización cuantitativa del sistema PET, por eso les recomiendo
Les recomendé al principio de la charla que revisen esos conceptos y ingresen al sitio de la Sociedad Europea y vean la charla de armonización que está disponible en el canal de YouTube de ALASBIM, porque el primer paso es, con un fantomanema de calidad de imagen, obtener coeficientes de recuperación de contraste que sean compatibles con las especificaciones o tolerancias determinadas por la Sociedad Europea de Medicina Nuclear. Pero bueno, supongamos que eso ya está hecho, que tienen un físico que lo hizo y está armonizado su protocolo. El segundo paso implica determinar cuál es el mínimo tiempo por camilla que nos va a dar como resultado una variabilidad del fondo en el fantomanema de 15%. Ese es el límite que se toma como aceptable en la clínica. Si metemos el fantomanema y, por ejemplo, ponemos 2 minutos por camilla y nos da 10%, está perfecto. Está por encima del 15%, significa que tenemos margen para bajar un poco, ya sea la actividad inyectada o el tiempo de adquisición. Entonces, una vez que experimentalmente repetimos esta adquisición del fantomanema para distintos tiempos por camilla, encontramos dónde cruza por 15%, ese va a ser nuestro tiempo mínimo en esta ecuación. Luego tenemos el peso de referencia de nuestro paciente típico, que se lo considera generalmente 75 kilogramos, la actividad de referencia inyectada, que se la considera 300 megabecquerel, y W es el peso del paciente. Entonces, ¿qué nos quiere decir esta ecuación? Que una vez que experimentalmente con el fantomanema determinemos el tiempo mínimo, podemos estimar qué actividad inyectar a cualquier paciente con esta ecuación, donde aquí tenemos el peso del paciente, que lo obtenemos pesándolo en una balanza, dividido al cuadrado, dividido el peso de referencia al cuadrado, por la actividad de referencia, que es una constante, por el tiempo mínimo, que también va a ser una constante. Eso nos da el producto tiempo-actividad en megabecquerel minuto, por ejemplo. Si supongamos que nuestro tiempo de adquisición por camilla es de 2 minutos, bueno, si dividimos esto por 2 minutos nos da qué actividad inyectarle a nuestro paciente. Entonces, resumiendo, lo que vamos a hacer es administrar una actividad del paciente que depende del peso al cuadrado del paciente. Lo más común hoy en día en la práctica clínica es utilizar esquemas lineales, pero la desventaja de esos esquemas lineales es que el ruido que, por ejemplo, obtendríamos en el hígado de esos pacientes no se mantiene constante para distintos pesos. Mientras que si utilizamos este esquema cuadrático, la variabilidad de ese ruido es mucho menor. En otras palabras, este esquema sencillo nos permite obtener un nivel de ruido mucho más homogéneo para pacientes de pesos extremos, ya sea de extremadamente delgados como extremadamente pesados. El problema de este esquema es muy elegante, pero necesitamos un fantomanema, necesitamos la capacidad técnica de poder adquirirlo y de poder procesarlo. Cosa que algunos sitios que no tienen vínculos académicos o simplemente no tienen recursos humanos suficientes, quizás se les complique poder aplicar este esquema. A no desesperar porque no hace falta el fantomanema para poder obtener el mismo resultado. En el del 2018 presentamos una técnica de armonización cuantitativa para PET que solo requiere un fantoma cilíndrico. Fantoma cilíndrico que está disponible en prácticamente todos los servicios para control de calidad y calibración del equipo. La idea básica es que a través de este fantoma obtenemos estimaciones de la MTF y del ruido, y con esas esferas realistas del fantomanema que coinciden, cuyas mediciones de SUE máximo, por ejemplo, coinciden muy bien con las del fantomanema real. Pero también podemos estimar la variabilidad del ruido de fondo. Entonces, en otras palabras, si uno realiza una adquisición muy simple de un fantoma cilíndrico y se baja este toolbox que es de código abierto, aquí tienen el link, van a poder encontrar esta pantalla en la cual muy fácilmente estimar la variabilidad del... Aquí, por ejemplo, podemos ver que para 120% igual está... Esto simplifica muchísimo el proceso de determinar cuál es el tiempo mínimo, y con ese tiempo mínimo podemos volver a esta ecuación y estimar la actividad a inyectar para cualquier paciente. Y de esa manera estaríamos cumpliendo con las recomendaciones de la Sociedad Europea de Medicina Nuclear y también de la Sociedad Americana de Medicina Nuclear, que las ha adoptado recientemente, más recientemente. Y ahora ya entrando en la última parte de la charla, una pregunta importante es si conviene usar el mismo tiempo de adquisición para todas las camillas. Porque típicamente en la práctica clínica ponemos, por ejemplo, 1 minuto y medio, 2 minutos por camilla, y usamos el mismo tiempo para todas las posiciones anatómicas.
En este trabajo del 2016 de Panning y colaboradores, lo que encontraron a través de simulaciones Monte Carlo es que los niveles de ruido en el fondo o en los tejidos para un paciente realista son proporcionales a los factores de atenuación promedio que tengamos para esa región anatómica. Aquí podemos ver que, por ejemplo, para regiones como la cabeza, que tiene un diámetro muy acotado, el ruido sigue básicamente al nivel de corrección de atenuación promedio, pero el ruido aquí es mucho más bajo, al igual que el factor de atenuación, de corrección de atenuación promedio. Mientras que si nos vamos al abdomen, que es la zona más voluminosa y más densa del cuerpo de este paciente, tenemos los niveles de ruido más elevados y los factores los mayores que tenemos. Entonces, en este trabajo utilizaron la idea de, mediante un sistema que admite el movimiento continuo de la camilla mientras adquiere, un equipo Siemens, propusieron modular la velocidad de adquisición en función de los factores de atenuación promedio. Entonces, donde es más denso el paciente, la camilla va a detenerse más tiempo; donde es menos denso o tiene menor diámetro, la camilla se va a mover más rápido. Esto traducido a tiempos de adquisición para camilla fija sería menos tiempo de adquisición para la cabeza que para el abdomen, y un poco menos de tiempo de adquisición para los pulmones que para el abdomen. De esta manera estaríamos obteniendo niveles de ruido mucho más homogéneos que si simplemente utilizamos el mismo tiempo de camilla para todas las posiciones anatómicas. El problema con este esquema es que no tiene en cuenta el nivel de señal. O sea, la atenuación es una parte importante del problema, pero no lo es todo, porque el ruido va a depender de qué nivel de señal tengamos en esa posición anatómica, y cuánta de esa señal va a ser detectada por el tomógrafo PET. Entonces, teniendo en cuenta esa idea, fue que desarrollamos este trabajo publicado en el año 2019, en el cual justamente propusimos un algoritmo adaptativo para prescribir los tiempos de adquisición por camilla para cualquier tamaño de paciente y cualquier posición anatómica, para lograr la misma calidad de imagen independientemente de esas dos variables. La idea básica fue la siguiente: la mayoría de los equipos PET que hay en el mercado disponibles hoy en día son tomógrafos híbridos PET-CT. Si bien hay algunos equipos PET-resonancia y algunos pocos equipos PET dedicados todavía en la práctica clínica, la gran mayoría son equipos PET-CT. Entonces, la tomografía nos va a dar un mapa de los coeficientes de atenuación lineal de los tejidos del paciente. Por supuesto, a los niveles de energía de rayos X, pero que pueden ser fácilmente convertidos a coeficientes de atenuación lineal a los 511 keV de los fotones de PET. Entonces, si tomamos el rango de una posición de camilla de PET, el campo de visión axial, que está delimitado aquí con las líneas de punto, conociendo la geometría del tomógrafo PET, conociendo el perfil de sensibilidad axial que vimos hace un rato, y conociendo los factores de atenuación lineal obtenidos a través de la tomografía del paciente, podemos estimar una imagen de sensibilidad calibrada en cuentas por segundo por megabecquerel. Aquí podemos ver a grandes rasgos que si nos paramos en la región donde hay aire fuera del paciente, la sensibilidad es mucho mayor a que si nos paramos, por ejemplo, en la zona del corazón, que estaría por aquí. Y por otro lado, en los pulmones tenemos mayor sensibilidad de detección que en los tejidos más densos, justamente porque son menos densos. Otro detalle que podemos observar aquí es que la sensibilidad de detección decrece rápidamente hacia los límites del campo de visión axial. Es máxima en el centro y mínima en los bordes. Bien, si repetimos este proceso para todas las posiciones de camilla que están solapadas en el PET, podemos obtener todas las imágenes de sensibilidad individual, calibradas en cuentas por segundo por megabecquerel. Si las sumamos, obtenemos una imagen de sensibilidad combinada para el cuerpo entero. De nuevo, podemos ver claramente que, por ejemplo, para los pulmones tenemos mayor sensibilidad de detección que para el hígado. Entonces, con una ecuación muy simple, podemos prescribir el tiempo de adquisición para cada camilla, cada posición de camilla que nos interese. En donde aquí lo que tenemos es las cuentas por mililitro que queremos detectar, en el hígado. Esto lo estamos definiendo nosotros. Y es una magnitud que es comparable para cualquier modelo de PET. Simplemente decimos, yo quiero que en el hígado detectar, por ejemplo, 7 cuentas por mililitro. Abajo tenemos la concentración de actividad promedio en el hígado y la sensibilidad mínima de detección para esa posición de camilla. Nos ponemos en un peor caso y suponemos que justo nuestra lesión está situada en la región de menor sensibilidad de detección. Entonces es un enfoque conservativo.
Y aquí a la derecha, este término exponencial tiene en cuenta el decaimiento radiactivo de todas las posiciones de camilla previas. ¿Por qué? Porque si empezamos a barrer, por ejemplo, de los muslos hacia la cabeza, cuando lleguemos a la cabeza, ya el rayo trazador va a haber decaído, y lo tenemos que tener en cuenta para mantener la estadística de conteo constante. Las cuentas por mililitro, que nos va a determinar la calidad de imagen global. A mayor cantidad de cuentas, mayor calidad de imagen. La concentración de actividad en el hígado, la sensibilidad mínima para cada posición de camilla y el decaimiento a la derecha. Aquí podemos ver un resultado práctico. Acá tenemos una proyección de máxima intensidad de la tomografía del paciente visto desde el costado derecho. Y para este paciente, que es un paciente extremadamente grande, tuvimos 14 posiciones de camilla solapadas, pero podemos ver algo muy interesante. Por ejemplo, para las rodillas o extremidades inferiores, con 30 segundos, 40 segundos por camilla, ya obtenemos un nivel de señal suficiente, mientras que si nos vamos a la región abdominal, minutos por camilla. Y de nuevo, a medida que vamos hacia el tórax, baja un poco, y en la cabeza tenemos un menor tiempo de adquisición por camilla. ¿Qué quiere decir? Que de esta manera podemos prescribir un tiempo de adquisición diferente para cada posición de camilla. Claro está, esto solo es práctico si este algoritmo está presente en la consola de adquisición, porque si no implicaría que el técnico tendría que ingresar a mano los tiempos de adquisición para cada camilla, cosa que hicimos para validar el algoritmo. Y estos son los resultados de un estudio operativo que está incluido en ese mismo paper. Probamos el algoritmo para 30 pacientes de distintos tamaños, distintos pesos, y en línea de puntos aquí tienen el tiempo por camilla promedio que de medicina nuclear para el esquema lineal. Las cajitas que estamos viendo son los tiempos de adquisición por camilla para cada paciente y la dispersión que tenemos dentro de cada paciente. O sea, la mediana, la rayita esta nos dice el tiempo mediano para cada paciente, y la caja nos dice la dispersión para cada paciente. ¿Qué podemos ver aquí? Más pequeños, tenemos tiempo en promedio por camilla, pero también menos dispersión, mientras que a medida que nos vamos a pacientes más grandes, tenemos tiempos por camilla mayores en promedio, pero también mayor dispersión dentro del paciente. Y aquí le pongo dos casos extremos. El paciente más pequeño que incluimos en el ensayo clínico tenía un tiempo promedio de aproximadamente 1 minuto por camilla. Nuevamente podemos ver que para la cabeza fue necesario menos tiempo de adquisición. Y en el otro extremo tenemos un paciente que requirió 3 minutos por menos tiempo en la región, por ejemplo, de las extremidades inferiores. Y en el medio tenemos todo el resto de los pacientes. Entonces pudimos encontrar una alta variabilidad tanto intra como interpaciente, que muestra que idealmente sería necesario modular los tiempos de adquisición para cada posición anatómica de cada paciente. Y hay algunos resultados de calidad de imagen, comparando el esquema lineal de la Sociedad Europea de Medicina Nuclear contra el esquema adaptativo, y podemos ver que obtuvimos prácticamente la misma calidad de imagen, el mismo nivel de ruido para un paciente de 140 kilos comparado con un paciente de 50. Y para todas las regiones anatómicas. Desde el punto de vista más cuantitativo, numérico, evaluamos también el nivel de ruido en hígado, mejor dicho, la dispersión de los coeficientes de variación en hígado. Podemos ver que para el esquema lineal, administrando, teníamos una enorme dispersión del ruido, el nivel. La variabilidad del ruido hepático fue del 18,7%, con un valor promedio de aproximadamente 7%, y el 9%. Mientras que al activar el ritmo adaptativo, obtuvimos una distribución de los ruidos hepáticos mucho más acotada, con un coeficiente de variación del 7,4%. En otras palabras, la calidad de imagen o el nivel de ruido en el hígado fue mucho más reproducible pacientes de tamaños extremadamente dispares. También para evaluar la calidad de imagen o el nivel de ruido fuera del hígado, analizamos la variabilidad cuantitativa en la captación vertebral. Y para eso segmentamos todas las vértebras lumbares, las torácicas y las primeras cervicales. Perdón, las lumbares y las torácicas. Analizamos la varianza del ruido en cada una de esas vértebras. Aquí tenemos desde L5 hasta T1. Y nuevamente encontramos que utilizando el esquema lineal de la Sociedad Europea de Medicina Nuclear, obteníamos una enorme variabilidad del ruido en esas vértebras,
Mientras que al activar el algoritmo adaptativo que modula el tiempo de adquisición en función de la sensibilidad de cada región anatómica, esa variabilidad disminuyó nuevamente, mostrando la superioridad de adaptar el tiempo por camilla a la anatomía de cada paciente. Bien, y ya terminando esta charla, nos va a sobrar un poco de tiempo, podemos concluir que tanto la detectabilidad como la variabilidad cuantitativa son funciones de la estadística de conteo que tengamos en la imagen. La estadística de conteo se traduce en ruido en la imagen, pero se pueden adaptar los protocolos de adquisición, tanto la actividad inyectada como el tiempo de adquisición, en función del tamaño del paciente y del tamaño de la lesión a cuantificar a detectar. Este es un punto importante. Si recordamos las primeras diapositivas, si nuestro objetivo es detectar lesiones extremadamente pequeñas, por ejemplo de 4 milímetros, vamos a necesitar o administrar más actividad al paciente o adquirir más tiempo. No hay otra solución, suponiendo que no podemos cambiar el modelo de tomógrafo PET. Y ya yendo más a la práctica clínica, los esquemas de actividad cuadráticos permiten obtener una calidad de imagen más homogénea para diferentes tamaños de paciente. Y si recordamos el esquema propuesto por la Sociedad Europea de Medicina Nuclear, el tiempo mínimo por camilla para nuestro tomógrafo PET en particular puede derivarse de un fantoma cilíndrico. ¿Por qué? Porque en este esquema, en el cual se deriva el tiempo mínimo, ya el proceso en sí tiene en cuenta la sensibilidad de detección del tomógrafo, que se traduce como la variabilidad del ruido que vemos en ese fontógrafo. Así que, para cerrar esta charla, les agradezco la atención y entiendo que las preguntas van a ser por email, aunque nos quedaron aproximadamente 10 minutos, así que no sé si si los coordinadores consideran que se puede responder alguna pregunta o si continuamos con el resto de las presentaciones.